y cada uno de nosotros, para que también lo alabemos, lo exaltemos, le demos gracias también por la guía, por la orientación, porque problemas, tantas incertidumbres, tantas dudas, pero cuando nos acercamos a Él, cuando clamamos a Él, nuestra visión del mundo cambia totalmente. Porque ya nosotros, hermanos, no debemos de vivir por vista, sino por fe. Que esa fe que el Señor Jesucristo ha implantado en nosotros, nos ha regalado sin ninguna necesidad, sin ninguna deuda para poner, porque lo hizo por gracia. No olvidemos eso, que Él siempre va a estar con nosotros, que nos protege, nos guía. Su palabra debe estar en nuestro corazón. Exhorto a los hermanos, por favor, la lectura de la Biblia, la oración. Pablo lo dijo, orad sin cesar. Y otro, Martín Lutero dijo algo muy importante, que afortunadamente algunos de nosotros no pasa desapercibido. El haber bien orado es más que la mitad de lo preparado. Por eso, santos hermanos, por favor, cada vez que vayamos a iniciar una acción de cualquier naturaleza en nuestra vida diaria, oremos, clamemos. Si es el caso, lloremos para pedirle su guía, porque Él siempre escucha nuestras oraciones. Inclusive muchas obras, muchas acciones que nosotros realizamos pensando que nadie las ve, que nadie las escucha. Estamos equivocados, hermanos. El Señor escucha todas nuestras oraciones. Lo más oculto de nuestro corazón, Él lo conoce antes que salgan las palabras de nuestra boca, Él ya lo sabe. Pero desafortunadamente la carne nos hace creer que lo que hacemos en secreto, Él no lo va a conocer. Pidámosle perdón a nuestro Padre Celestial cuando nos equivocamos, cuando tergiversamos la verdad. Nos equivocamos premeditadamente con la palabra del Señor para hacer de nuestra palabra material la que tenga más valor. Los exhorto, hermanos, por favor, que tengamos esa fe en Él, esa honestidad en procurar siempre decir la verdad, aunque nos cueste sonrojarnos muchas veces, pero que la verdad siempre esté en nuestros labios. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo muy claro: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Es una verdad absoluta. Nosotros los creyentes, quienes amamos a Dios, debemos de ser constantes en esa adoración, agradecimiento hacia Él, porque Él es único, es nuestro verdadero Padre, Dios, hacedor, sustentador, proveedor y ayudador.
Gracias, Señor, por tus bendiciones. Muchas gracias por tu amor. Muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Seguimos agradeciéndote, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy buenos días, hermanos. Les invitaré a que se pongan en pie. Vamos a iniciar el tiempo de oración. Derramar nuestro corazón delante de Él, diciéndole cuánto le amamos, pero cuánto también le necesitamos, nuestra necesidad absoluta de Él, para poder caminar como es debido, de manera agradable delante de Él. El Señor nos ha dado el aliento de vida mientras estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor nos ha levantado. Y hoy, por misericordia y gracia, podemos decir, somos hijos de Dios. Él es nuestro respirar. El Señor es nuestro pan y nuestra porción. Y por eso hoy le cantamos.
damos absolutamente, Señor. Todos los días de nuestras vidas, en cada momento, en cada lugar, en cada situación, Señor, te necesitamos. Tú eres nuestro respirar, Señor. Tú eres nuestra vida. Sin ti, nada tendría sentido, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Gracias por morir en esa cruz, por pagar por nuestro pecado, por recibir el castigo que nosotros merecíamos, porque sobre ti cayó la ira de Dios Padre, porque solo tú podías satisfacer, Señor, la ira del Señor, la ira de Dios. Nosotros no podríamos, Señor. Tú, el justo, el perfecto, el santo, moriste por el vil pecador como yo, Señor. No hay otra manera de que podamos expresarlo más que decir gracias, Jesús. Gracias, Señor. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me diste libertad en la adversidad, hasta que ya me tuvo. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy
soy hijo de Dios por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Gracias a tu sacrificio, Señor. No hay mérito en nosotros alguno. No hay algo bueno que podamos hacer para decir que nos hemos ganado tu aprobación, Señor. Solo por Cristo, solo por Él, en Él y para Él. Amén. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sublime gracia del Señor, que a mí infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver. Perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Sublime gracia, inmenso amor. Los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y cuán venció por siglos fui, brillando este cual sol. Yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el
glorificarte, Señor. Ahora te pedimos, permítenos disfrutar de tu palabra, Señor. Danos el entendimiento, el discernimiento, Señor, para poder aplicarla en nuestra vida, día con día, para cada vez ser más y más como Cristo, Señor. Sabemos que la santificación es progresiva, Señor, hasta el último día de nuestras vidas. Quizás de este lado no podemos ser perfectos, Señor. Solo lo seremos cuando estemos junto a ti. Pero mientras estemos aquí, ayúdanos, Señor, porque sabemos que nuestras propias fuerzas no podemos. Es imposible. Pero con tu Espíritu Santo, Señor, sabemos que nuestro día a día será de gloria en gloria, Señor, pareciéndonos cada vez más a Cristo y menos a nosotros mismos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a leer el Salmo 103, disculpen. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores, misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como las alturas de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Amén. Amén. Buenos días, iglesia, nuevamente. Bienvenidos a este lugar donde nos reunimos como iglesia a celebrar el Día del Señor. Este es el día más importante para nosotros como iglesia, el primer día de la semana, porque iniciamos una nueva semana de la bendición del Señor. Amén. Recuerden que el día domingo, si ustedes lo miran en sus almanaques, el primer día de la semana comienza el domingo, lunes, martes, ¿cierto? El primer día de la semana en sí es el domingo, pero el horario laboral o la semana laboral hace que sea primer día el lunes, ¿no? Pero en realidad el primer día de la semana es el día domingo, por eso nos congregamos en un día como hoy. Bueno, hermanos, en esta mañana, antes de ir a la palabra de Dios, voy a pedir a los niños que pasen a su escuela dominical, las dos niñas que están aquí. Mientras tanto, ustedes vayan abriendo sus Biblias en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 hasta el versículo 11. Recuerden que estamos en la serie
del mensaje el mensaje a las iglesias, a las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿no? En la semana pasada iniciamos esta serie de sermones, 7 sermones, porque son 7 iglesias, y hoy vamos a continuar, vamos a dar esa continuación. Así que, hermanos, vamos antes a orar. Amado Padre Celestial, en esta mañana tan hermosa que tú nos has regalado, venimos delante de ti, Señor, con corazones dispuestos a escuchar tu palabra, a escuchar este mensaje de tu palabra, para que seas tú ayudándonos a entenderla, ayudándonos, Señor, a que no solamente quede en nuestras mentes, sino que descienda a nuestro corazón y dé fruto a 100 por 1. Ayúdanos, Señor, a comprender este mensaje tan importante para nosotros y aplicarlo a nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Amén. El título de este sermón es Esmirna, la pobre rica. Esmirna, la pobre rica. Esta ciudad de Esmirna, de hecho, la palabra Esmirna o el nombre Esmirna significa mirra. Esta ciudad se elevaba sobre la costa occidental de Asia Menor. Recordemos que el mensaje a las 7 iglesias, todas estas iglesias quedan en Asia Menor, la actual Turquía. Y era una ciudad muy comercial, esplendorosa, próspera, había mucha riqueza. Se la llamaba como la corona de Asia, porque alrededor de la ciudad se erigía una serie de templos a diferentes dioses que formaban como una corona. Por eso le decían la corona de Asia. Allí se adoraba a diferentes dioses, como por ejemplo a Cibeles, a Zeus, Afrodita, Némesis, Esculapio y al mismo emperador. Eso era algo normal en aquella época, adorar a diferentes dioses. Allí había nacido una iglesia cristiana, pero el cristianismo en esos primeros siglos, recordemos que era como una secta en un mar de paganismo. Lo normal no es como lo vemos ahora, el cristianismo. Al contrario, en los primeros siglos lo anormal era ser cristiano. Lo normal era vivir como los paganos y adorar a diferentes dioses. De hecho,
En los primeros siglos se utilizaba el término ateo no como lo entendemos hoy en día. Por ejemplo, hoy en día podemos decir que un ateo es una persona que no cree en Dios, ¿cierto? Pero en el primer siglo no se utilizaba ese término de esa manera. En el primer siglo o en los primeros siglos, una persona atea era una persona que no adoraba a diferentes dioses, porque eso era lo normal, adorar a diferentes dioses. A los cristianos, como tenían un solo Dios verdadero, se les llamaba, o se nos llamaba en aquel entonces, ateos. Los cristianos eran llamados ateos por negarse a adorar a diferentes deidades. Vamos a entrar en la estructura de este mensaje. Recordemos que la estructura del mensaje a las 7 iglesias es la misma. Primeramente se da una descripción de quién es Cristo. En segundo lugar hay un elogio o una reprensión. En tercer lugar hay una exhortación a escuchar. Y en cuarto lugar, o en último lugar, hay una promesa para esa iglesia. Veamos que en primer lugar hay una descripción de Cristo y dice, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Aquí Cristo se describe como el primero y el postrero. ¿Por qué razón? Porque es una referencia a que Cristo es preexistente, Cristo es eterno. Esta iglesia de Esmirna sería una iglesia atribulada, pero esta iglesia debía confiar en quién era Cristo, el eterno, el primero y el último. Isaías 46:6 dice, así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. La razón por la que Cristo se describe aquí como el primero y el último es porque en base a su autoridad la iglesia de Esmirna debía confiar, porque fuera de Dios no hay nadie. Antes de Dios no existe nada. Después de Dios no hay nadie. Dios es la causa de todas las cosas. La creación, todo lo que vemos, aún nosotros mismos, no somos la causa. Nosotros somos el efecto. ¿Por qué existimos? Porque alguien nos dio la vida. Alguien nos dio la vida. Nosotros no somos la causa, somos el efecto. La causa es Dios. Dios no tiene causa. Él es la causa. Por eso decimos que Dios es un Dios incausado. Él no necesita de nada ni de nadie para existir o para seguir existiendo. Nosotros sí. Los seres humanos sí. A eso se refiere el apóstol Pablo en Hechos 17:28, cuando él dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Todo viene de Dios. No hay nada que nosotros podamos reclamar como propio en sí. No hay absolutamente nada. Nada nos pertenece. Si algo nos perteneciera, aun cuando morimos, tendríamos el derecho de llevárnoslo. Pero en sí, nada nos pertenece. Ni siquiera nuestros propios cuerpos. Pues nosotros no creamos nuestros propios cuerpos. Ni nos dimos vida a sí mismos. También Pablo dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Pueden verlo? Él es la causa de todas las cosas. Al cual decir, de Él, por Él y para Él. Todas las cosas son para la gloria de Dios. Pero aquí Cristo también se describe no solamente como el primero y el último, sino como el que estuvo muerto y vivió. Claramente se refiere a Jesús, porque Jesús es Dios.
aquel primero y último, comparte esa esencia divina. Un solo Dios en tres personas. Eso es precisamente lo que confesamos. Un solo Dios verdadero en tres personas. Pero veamos en segundo lugar ese elogio a esta iglesia de Esmirna. De hecho, esta iglesia no va a tener ninguna reprensión. Va a ser de las iglesias, de las 7 iglesias, hay 2 las cuales no reciben ninguna reprensión, que es Esmirna y Filadelfia. Verso 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Cristo es el amo y el Señor de la iglesia. La iglesia universal, que es una sola, se manifiesta a través de muchas iglesias locales. Dios conoce sus iglesias. Por eso Él dice, yo conozco. Él conoce a cada una de sus iglesias. Él sabe cuáles son sus tribulaciones. Sabe y conoce la pobreza de cada una de ellas. Sabe y conoce cuáles son sus limitaciones. Esmirna era una iglesia pobre. Esmirna era una iglesia necesitada, no contaba con muchos recursos. Y era una iglesia atribulada, perseguida. Y no solamente Esmirna era pobre, sino que Esmirna, la iglesia de Esmirna, era una iglesia tan pobre en una ciudad tan rica. Allí hay un contraste bien importante. Porque esta ciudad como tal, Esmirna, era una ciudad riquísima, hermosa, llena de lujos. En contraste con la iglesia de Esmirna, que era una iglesia pobre, atribulada. Por eso, en esta época, las personas eran muy hostiles hacia la iglesia de Esmirna. De hecho, muchos de los cristianos fueron despojados de sus pertenencias, despojados de sus bienes. Cuando alguien se convertía al cristianismo, se volvía enemigo del resto de la ciudad, especialmente de aquel grupo de judíos que vivían y tenían sinagoga también en Esmirna. Se volvían enemigos de los cristianos. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a seguir a Cristo en esas condiciones? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dejarlo todo por causa de Cristo? Esto era lo que estaba haciendo aquella iglesia. Y aquella iglesia se miraba a sí misma como una iglesia totalmente pobre, sin recursos, necesitada. Pero el Señor le dice, pero tú eres rica. Es como si el Señor Jesús le estuviera diciendo a esta iglesia, Esmirna, mírate al espejo del cielo. Tú eres rica, tú eres rica, tú no eres pobre. Pero ¿cómo si no tenemos esto? No tenemos sonido, no tenemos lo otro, no tenemos un local propio, no tenemos nada. No tenemos una grande catedral hermosa, lujosa. No tenemos ese templo como era el templo grandioso en Jerusalén, lleno de lujos, de esplendor, de riquezas, de oro. Nos reunimos simplemente en una casa, en una simple iglesia, como nos llaman, de garaje. Sí, pero tú eres rica. Tú eres rica.
Por eso Esmirna perfectamente puede ser llamada la pobre rica. En contraste con otra iglesia, la iglesia de la Odisea, que es lo contrario. En el capítulo 3, verso 17, note lo que le va a decir a otra iglesia, a la de la Odisea. Pero dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Note lo que le dice a la otra iglesia. En contraste a la otra iglesia que es la rica, pobre. ¿Pueden verlo? No siempre la prosperidad de una ciudad significa bendición de Dios. Y cuidado con eso, porque a veces pensamos que es así. Pensamos que la bendición de una ciudad, aún de una nación, depende de la riqueza. Si la ciudad es rica y prospera y hay empresas, significa que ha sido bendecida por Dios. No siempre es así. Esmirna era una ciudad rica. Era una ciudad rica, pero llena de dioses paganos. Y no siempre una iglesia pobre significa que no tiene la bendición de Dios. No significa eso. Esmirna, la iglesia de Esmirna era una iglesia pobre, pero con la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque la riqueza en realidad no es algo, sino alguien. La verdadera riqueza es Dios. La riqueza de una iglesia no es su gran templo, ni siquiera son la multitud de personas. La riqueza de la iglesia es Dios. ¿Cuánto de la presencia de Dios tiene la iglesia? Esa es la verdadera riqueza. Y a veces nos preocupamos por lo otro, por lo material. Somos seres humanos muy materialistas. A veces nos enfocamos tanto en la belleza y se nos olvida la mayor riqueza, que es Dios. Es lo que Jesús le dijo en la parábola del rico insensato. ¿Recuerdan las palabras que le dice al último? Le dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. En 2 Corintios 6:10 dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Por qué? Porque si usted no tiene nada, hermano y hermana, si usted no tiene absolutamente nada, pero usted tiene a Dios, usted lo tiene todo, lo posee todo. Amén. ¿Saben cómo leería este pasaje de Apocalipsis? La llamada teología de la prosperidad. Diría, pero tengo contra ti que tú eres pobre. Como si ser pobre fuera algo malo. Se nos ha vendido eso. Y a la iglesia se le ha vendido eso. Que la pobreza es igual a maldición. ¿Cierto? Y pacta, y trae tu dinero, y vas a ser bendecido. Porque se le ha vendido eso. Pero eso es falso. Eso es falso. De nada sirve tenerlo todo si al final perdemos nuestras almas en el infierno. De nada servirá. Además, quienes instigaban a perseguir a los cristianos eran aquellos judíos que perseguían a la iglesia. Como en Esmirna también había muchos judíos, los judíos instigaban ante los ciudadanos de Esmirna, ante las autoridades, y decían, mire, esos son los que hacen cosas malas. A los cristianos comenzó a juzgárseles
por muchas cosas. Por ejemplo, se les decía o se los acusaba de canibalismo. ¿Por qué? Porque tergiversaban las palabras y decían, es que ellos están comiendo a un ser humano. Porque tomaban las palabras de la Santa Cena, que comemos a Jesús, que bebemos su sangre, y ellos decían, ellos practican canibalismo. Entonces, aún más se aumentaba el odio hacia los cristianos. También se los acusaba de ateos, como les decía, porque los cristianos no adoraban a diferentes dioses, sino a uno solo. También se los acusaba de cometer orgías, porque se reunían entre hermanos y hermanas. Y se les decía, o se les acusó de cometer orgías. Entonces, el cristianismo en los primeros siglos no era tan fácil como lo tenemos hoy en día. Hoy en día usted puede ir al parque y gritar, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Y la gente solamente lo va a mirar, está como loco. Y ya, no pasa de ahí. Le aseguro. Si no me cree, haga la prueba. Nadie le va a tirar una piedra. Pero en los primeros siglos, hermanos, las cosas no eran tan fáciles para los cristianos. Ellos pagaron un precio alto y muy alto. Veamos en tercer lugar la exhortación. El Señor les dice en el verso 10, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Pueden verlo? Esmirna es una iglesia tribulada, pobre, perseguida. Y aún el Señor le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Más, iba a padecer aún más. Pero ellos deberían confiar. Deberían confiar. Muchos de ellos serían encarcelados por el diablo. No porque el diablo literalmente vaya a venir y se vaya a aparecer y les vaya a encarcelar, sino que el diablo iba a usar a las autoridades de Esmirna para encarcelar a muchos cristianos debido a estas acusaciones. Por 10 días. Pero 10 días no significan 10 días como lo entendemos hoy, porque el libro de Apocalipsis utiliza símbolos. 10 días significa un periodo de tiempo. ¿Cuánto? No lo sabemos. Eso es lo que significa 10 días. No son 10 días literalmente. Son 10 días, es un símbolo. El libro de Apocalipsis utiliza símbolos. Por ejemplo, cuando habla a las 7 iglesias de Apocalipsis, el número 7 significa perfección. Perfección. Es decir, que está hablando a todas las iglesias en general. Así que la exhortación es a no temer a lo porvenir, a no temer a lo que vendría. Recuerden, Dios tiene el control. Amén. Pase lo que pase, la iglesia de Esmirna debía entender esto. Si Dios ha permitido que nos zarandeen, debemos confiar. Él es el primero y Él es el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Él sigue teniendo el control. En cuarto lugar, una promesa. Le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Cuando un atleta llegaba a la meta, era coronado. Le colocaban una corona de laurel.
La corona era el símbolo de haber llegado a la meta. Así muchos miembros de la iglesia de Esmirna debían ser fieles hasta la muerte, porque algunos iban a morir. En otras palabras, la muerte era, por así decirlo, la línea de meta. La muerte para ellos no iba a significar derrota. La muerte para muchos de ellos iba a significar la victoria, haber culminado la carrera con gozo, haber ganado, haber vencido. ¿Por qué? Porque el cristiano, cuando muere, no es derrotado. Por el contrario, es llevado de inmediato a la presencia del Señor. Y eso es victoria. Es lo que nos dicen en Romanos 8, el apóstol Pablo, que somos más que vencedores. La palabra más que vencedores originalmente es una sola palabra en el idioma original, hupernicao, que significa que hemos ganado la batalla decisiva, la batalla con la muerte, con el diablo, ha sido ganada. ¿Por qué? ¿Porque nosotros ganamos? No, porque Cristo murió y resucitó. Y quien crea en Cristo resucitará en el día postrero. Así que todo cristiano debe cruzar al final por la muerte, la línea de meta. Cuando el corazón de un cristiano deje de palpitar en este mundo, en ese mismo instante abrirá sus ojos y se encontrará con Cristo. Amén. Esa es la esperanza, hermanos. A mí, cuando hay un funeral de un cristiano, siempre tengo ese sentir de tristeza y a la vez de alegría. Es un sentir especial. Tristeza porque obviamente la muerte nos pone tristes a todos. El mismo Señor Jesús, ¿recuerdan? En el funeral, Lázaro había muerto 3 días, Jesús lloró. Porque la muerte trae tristeza. Porque uno dejará de ver por mucho tiempo a esa persona que tanto quiso, ¿cierto? Pero a la vez hay alegría, hay regocijo. Porque esa persona que ha muerto en Cristo está con el Señor. Está con el Señor. El cristiano tiene esperanza. Por eso es hermoso los funerales de cristianos. Es hermoso. No ocurre así con los funerales de los no cristianos. Porque sí es una verdadera tristeza, doble tristeza. Por eso aquí se nos dice que el que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Si la muerte que experimentamos todos los seres humanos es la primera muerte, la segunda muerte tiene que ver con la separación definitiva de Dios, de toda bondad de Dios. Es decir, una persona no cristiana, igual que la cristiana, experimentan la primera muerte. Todos morimos, cristianos y no cristianos. Pero la diferencia con el cristiano es que el no cristiano en el juicio experimentará la segunda muerte. Ya no va a tener absolutamente nada de la bondad de Dios. En este mundo disfruta del sol, de la lluvia, del alimento, de la bendición de Dios, de poder tener un hogar, un trabajo, una familia, unos hijos, de mirar al horizonte, ver la naturaleza, disfrutar de los aromas, de los colores, de los sabores, de todo. El no cristiano puede hacerlo, porque al final todo viene de Dios. Recuerden, la lluvia no solamente sale para los cristianos, para los justos, sino también para los injustos. Entonces,
aún los impíos reciben del beneficio y de la bondad de Dios. Pero en la segunda muerte ya no. En la segunda muerte no hay ningún beneficio de la bondad de Dios. Por el contrario, lo único que recibirán de Dios será la ira constante y eterna de Dios. Pero aquí se nos promete, se les promete a la iglesia de Esmirna: sean fieles hasta la muerte. Si ustedes vencen, no van a sufrir daño de la segunda muerte. La segunda muerte no aplica para los cristianos. ¿Qué aplica? La corona de vida. Estar con el Señor y disfrutar de todas las bondades. No solamente las que recibimos aquí, en esta tierra, sino más abundantemente en el reino de los cielos, donde no habrá lloro, ni tristeza, ni sufrimiento, ni enfermedad, ni dolor, ni decepciones, sino que todo será plenitud de bendición de Dios. Esa es la promesa final para esta iglesia en Esmirna. Así que, hermanos, si Cristo es el primero y Él es el último, es eterno, preexistente, y no hay nadie antes de Él y nadie después de Él, entonces usted, como un ser finito, como un ser creado, puede confiar totalmente en Dios. Usted puede confiar totalmente en Cristo. Entregue toda su confianza en Él. ¿Por qué? Porque Él murió y vivió y resucitó. Él es el eterno. Cristo es el eterno. Aún usted puede confiar en Él en los momentos cuando todo no parece tener sentido. Cuando las cosas no van muy bien. Cuando usted ha perdido todo el control de las cosas que pasan en su vida, sepa una cosa: Dios es el primero y el último. Cristo es ese primero y último en el que usted puede confiar. El único que puede confiar. A veces usted puede ser tentado también fuertemente para ser más próspero, pero si rechaza o vende sus principios cristianos, sin embargo, usted deberá tomar la actitud que tomó la iglesia en Esmirna. Vaya contra la corriente. Así no prospere tan rápido. Porque al final es mejor recibir la corona de vida que recibir la segunda muerte. De los primeros pastores que tuvo esta iglesia de Esmirna, en el año 155, fue un hombre llamado Policarpo, el pastor de la iglesia, Policarpo. Policarpo de Esmirna fue capturado, pena de muerte le dijeron: lo único que tienes que hacer, Policarpo, es maldice a Cristo y póstrate ante César, es decir, el emperador. Policarpo valientemente respondió: ¿cómo yo voy a maldecir a Cristo si Él nada malo me ha hecho? Por 86 años le he servido. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Luego fue llevado para ser quemado vivo, y aún allí exclamó: este fuego, dijo él, solo durará un momento y luego se apagará, mientras que el castigo eterno nunca se apagará. ¿Pueden verlo? De los primeros pastores que tuvo esta iglesia de Esmirna, él sí le creyó a este mensaje.
y dio su vida con honor. Y en la mente de este hombre estaba eso. Este fuego no es la segunda muerte. Al final este fuego se apagará. Pero el fuego eterno nunca se apagará. Policarpo no sufrió el daño de la segunda muerte. Sé fiel hasta la muerte. Sea fiel hasta la muerte, hermano. Hermana, hasta la muerte. La vida del cristiano no es tanto cómo empieza, sino cómo terminamos. Cuando llegamos a los pies de Cristo, llegamos llenos a veces de ilusiones. Lo que el filósofo C.S. Lewis decía, ¿no? La primera etapa del cristianismo es gozo, felicidad, pero también luego viene una etapa de decepción, como que nuestras expectativas de cristianismo como que se caen un poco. Y ahí es donde Satanás aprovecha y debe aprovechar la oportunidad de la decepción. Porque si puede lograr hacer retroceder en ese momento al cristiano, el diablo va a ganar en esa etapa de la decepción que todos hemos vivido. Pero, dice en el libro, si el cristiano atraviesa esa etapa con gozo, se vuelve más peligroso para el diablo. ¿Por qué? Porque ahora su fe se fortalecerá más. Y eso es lo que pasa, hermanos. Detrás de cualquier prueba, dificultad fuerte, así que, hermanos, finalmente, la exhortación final. Recibamos esa corona de vida. La corona de vida que se nos ha prometido. Si usted aún no ha creído en Jesucristo, si usted aún no ha puesto su fe en Él, el Señor esta mañana le invita a que ponga toda su fe en Él, su confianza. Así como la iglesia de Esmirna colocó toda la confianza en aquel que dijo que era el primero, el postrero, el que había muerto y había resucitado, usted puede hacerlo también, toda su confianza. Dios tiene el control. Nada de lo que usted está viviendo hoy, quizás usted está viviendo una prueba, luchas, quizás tenga temores, quizás hayan pasado en su vida cosas atrás que usted dice, pero ¿por qué me pasó esto a mí? Nada de lo que ha pasado se ha salido fuera del control de Dios. Y todo en el cristiano hay un propósito. Tiene un propósito. Su vida tiene propósito. En Cristo está su identidad. ¿Amén? Así que confíe en el Señor. Ponga su fe en el Señor. Arrepiéntase de su pecado, de su desconfianza del Señor. Vuélvase a Él y Él lo levantará. Porque no es con su fuerza, sino con su espíritu. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana. Solamente lo fue para la iglesia de Esmirna, en su condición, en su situación, sino que también lo ha sido para nosotros como iglesia. Pues tampoco somos una iglesia rica.
Tampoco tenemos abundancia en lo material. Pero suficiente una sola cosa, Señor. Que tengamos a Cristo con nosotros. Porque Él es el verdadero tesoro. Cristo es la verdadera riqueza de una iglesia. Y así no importa, Señor. No importa que nos falte todo lo material. Si al final somos ricos para contigo, Señor. Padre amado, ayúdanos a cada uno de nosotros a ser fieles. En nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestros quehaceres diarios, en nuestros trabajos, y aún permanecer fieles hasta la muerte. Llénanos de pasión por ti, de amor a ti y amor al prójimo, porque sabemos que en nosotros no está esa valentía tampoco, porque no es en nuestras fuerzas. Llénanos de fortaleza, de fe, de valor para resistir cualquier ataque. Señor, llena los corazones de aquellos que están siendo probados. Llena los corazones de aquellos que han vivido situaciones en su vida, situaciones inesperadas, que desearían que nunca hubiesen pasado. Y muéstrale, Señor, su propósito, tu propósito con ellos. Hazles entender. Abre sus ojos, sus oídos, Señor, y que ellos entiendan que al final tú tienes un propósito y que lo que has permitido, por doloroso que haya sido, tú tienes el control.